Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy voy a compartirles dos recetas de atoles muy fáciles de hacer, deliciosos y que no llevan leche. Uno va a ser de avena y el otro de arroz. Así es que los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Muy bien, pues aquí tenemos los ingredientes que vamos a utilizar. Comúnmente les comparto atoles que contienen masa o maíz, pero en esta ocasión lo dejaremos un poquito de lado para dar lugar a otras formas de hacer atole. Al de avena le pondremos canela, chocolate de mesa y lo endulzaremos con piloncillo. Para el de arroz usaremos hojas de naranjo, pueden ser secas o frescas. Y para mantener el color blanco, endulzaremos con azúcar, aunque también se puede usar miel o el endulzante de su preferencia. La noche anterior a preparar nuestros atoles, hay que poner a remojar los granos. Al hacer esto, nos aseguramos de que se ablanden bien. Así se molerán mejor y no tendremos necesidad de colar. Digo que remojar durante la noche porque por lo regular, los mexicanos tomamos el atole en la mañana. De hecho, el proceso tradicional de la elaboración del atole de maíz era muy laborioso. Había que levantarse muy temprano a moler el maíz en metate, luego se usó el molino y ahora tenemos la ventaja de la licuadora. Y bueno, pues después del remojo veremos que efectivamente se ablandaron. Lo que vamos a hacer es drenar para descartar el agua de remojo. Aunque no tenemos que tirarla, pues nos puede servir para regar las plantas o incluso la de arroz, yo la uso para la cara. Me pongo un poco después de lavarla, así como si fuera tónico y a mi piel le cae muy bien. Bueno, vamos a hacer primero el de avena. Ponemos nuestro cereal ya remojado en la licuadora con un poco de agua. Recuerden que vamos a usar 2 litros de agua por cada taza de avena. Llevamos a licuar. Ahora directamente a la olla, sin colar. Agregamos el agua suficiente para completar los 2 litros y piloncillo al gusto. De esto es muy difícil dar medidas exactas porque el dulzor dependerá de su gusto personal o del propio piloncillo, pues no siempre viene igual de dulce. Así que ponemos un poco y más adelante podremos agregar más. El chocolate lo reservamos para más adelante ya que esté avanzado el atole. Lo que sí desde ahorita es la canela. La abrimos un poco para ayudar a que suelte su sabor y llevamos al fuego. Hay que estar mezclando, raspando el fondo de la olla para que no se pegue y queme al fondo. Mientras tanto vamos a preparar el de arroz. Seguimos el mismo proceso. Agregamos arroz a la licuadora, agua y a licuar. Lo mismo, vertemos sin licuar. Como el arroz estaba tan blandito, pues se licuó muy bien. Cuando lo hacemos de esta forma, se aprovecha mejor el arroz y espesa bien bonito. Ponemos 1 litro más de agua y las hojitas de naranjo junto con el azúcar. Igual, al gusto. Llevamos al fuego y en este caso debemos ser más precavidos que con el de avena porque el de arroz se pega más fácil. Las harinitas de arroz, a pesar de ser muy finitas, tienden a depositarse al fondo y luego se pueden formar grumos. En cambio, si mezclamos de forma constante, se espesará uniformemente y sí, tengan por seguro que se va a espesar, aunque ahora no lo parezca. También quisiera decirles que pueden sustituir las hojas de naranjo por canela, vainilla, chocolate o incluso alguna fruta madura. Y bueno, cuando el atole de avena ya esté bien caliente, agregamos la tableta de chocolate y mezclamos hasta que espese, que será pronto, en un par de minutos quizá. Un atole tarda de unos 5 a 8 minutos en cocinarse, pero puede ser más o menos dependiendo de la cantidad que se esté haciendo o el tipo de espesante. Ustedes solo estén atentos y cuando haya espesado a su gusto,
quiere decir que ya está. Tomen en cuenta que conforme se va enfriando, se va espesando más. Este de arroz quedó muy bajito de dulzor, así que agregaré más azúcar. Y pues vean, qué bonito. En apariencia pareciera que tienen leche. Están sedosos y cremosos. Yo no tengo nada en contra de los atoles de leche porque también los hago, pero les cuento que mis favoritos son los de agua. En tiempo de frío los preparo para tomar así calientitos y en tiempo de calor los dejo enfriar. Incluso a mis hijos y a mi esposo les gusta con hielo, son deliciosos, especialmente cuando llevan frutas. O el de Jamaica, por ejemplo, que también me encanta. Pero bueno, ahora estamos entrando al otoño, entonces toca tomarlo calientito. Los invito a no perder la tradición de tomar atole durante el desayuno. Como vieron, hacer estos es muy sencillo. Y si no son mexicanos, los invito a probar y consumir atoles. Es una bebida deliciosa y nutritiva. Amigos, les agradezco muchísimo por estar conmigo una vez más. Los invito a que se suscriban, a que me sigan y que me sigan también en mis otras redes sociales, donde me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.